Sí, creo que el micrófono. Nunca me gustó hablar así, porque me parece que el micrófono es una barrera entre uno y los que están de público. En mi caso, siempre fueron los alumnos. Si yo tenía que dar una clase por micrófono, prefería no hacerlo. O sentada detrás del escritorio, por ejemplo. Bueno, yo soy María del Carmen Ovalle, para los chicos sobre todo, que no me conocen, para los viejos sí ya nos estuvimos saludando y abrazando, recordando viejas épocas. Más conocida por Mario Valle, que a veces me confundían por Mario Valle. Bueno, pero bueno, yo creo que nací docente y voy a seguir siendo docente y sigo haciendo docencia, como decía mi alumno. Y ustedes se preguntarán, porque el comentario, ¿por qué yo estuve detenida durante más de 8 años y pasé por 6 casas de detención, entre ellas Devoto, donde estuve 6 años y medio, 2 años en Santa Fe y un poco tiempo en Paraná. En Santa Fe 3 cárceles diferentes. Digamos que ustedes se preguntarán ¿por qué? Por algo será, como se decía en aquella época. Y como se decía en la época que yo salí en libertad y vine acá a La Roca a instalarme por 2 años, ustedes se preguntarán por qué estuve detenida. Y bueno, yo era una persona bastante inquieta y bastante frontal para decir las cosas. Eso me ayudó a ganarme amigos y enemigos. Cuando uno dice las cosas de frente, bueno, a uno les gusta y a otros no. Bueno, entonces yo estuve trabajando fundamentalmente en sindicatos docentes, comenzando en Paraná, en la Asociación Docente de Paraná, que había una señora que logramos destituir después de 20 años de estar en ejercicio de la Secretaría General. Bueno, en Santa Fe, el sindicato que agrupaba a los docentes de enseñanza media y superior. Es decir, yo casi toda mi docencia está enfocada en la formación de docentes de primaria y de docentes de media, en formar docentes de media, que siempre me apasionó ese lugar, y dando una materia que me especialicé, que es llamada Historia Social de la Educación. Es decir, antes nosotros aprendimos, cuando estudié magisterio, como historia social, como historia de la educación, que no era, parecía que la sociedad, el contexto político no existía. No me voy a poner a hablar de la historia social, pues siguiendo con quién soy. También debo decir que yo era reconocida en Paraná precisamente por la lucha gremial y además trabajaba en un barrio. Estuve más de 6 años yendo a dar clase, yo siempre ubicándome desde mi punto de vista como docente a un barrio muy carenciado en la Villa Miseria, donde consiguieron la gente del barrio, incluso trabajábamos conjuntamente con la unidad básica del barrio, consiguieron hasta formar una coordinadora. Entonces, claro, yo trabajaba en un barrio, nosotros estuve en la conformación de la CETERA, cuando a los docentes nos costaba muchísimo aceptar que éramos trabajadores, que trabajábamos con un salario. Es decir, siempre yo trabajé en la enseñanza pública, o sea, en establecimientos del Estado.
Por lo tanto, yo era un empleado con relación de dependencia, que trabajaba por un salario, por lo tanto era un trabajador de la docencia. Esto es más viejo que, mucho más viejo que yo, de estas cuestiones separadas, intelectuales y trabajo manual. Y no es así. Por lo menos yo nunca lo vi así. Entonces, por todas estas cuestiones, por mi desempeño en Santa Fe, y porque era, en aquella época dábamos una materia que se llamaba Realidad Argentina, el contexto, bueno, ya en el 75 en Santa Fe, eso era mala palabra, la realidad argentina. Y además yo tenía un auto, un Peugeot que andaba siguiendo la policía porque una agrupación política había hecho no sé qué cosa en Sauce Viejo y andaban siguiendo un auto Peugeot color un grisáceo con patente de Paraná. Y yo tenía esa característica, era la saeta rubia, como le decían. Entonces, así llegaron a detenerme. Y bueno, el agravante por el cual me hicieron dos causas es porque me acusaron de ser ideóloga por ser docente y por meterles en la cabeza a los alumnos ideas subversivas. Ese fue un agravante para la resolución de mis dos causas, que me abrieron causa en Santa Fe y en Paraná. Yo nunca fui, esto también forma parte de mi militancia política que comenzó, chicos, en la época de las cavernas para ustedes, allá en el 68, más o menos con la CGT de los argentinos, que era una CGT contestataria al gobierno militar que en ese momento estaba, que era Onganía, que venía del golpe de Estado del 66. Si ustedes me entienden, o digo disparate, avísenme. No tengo ningún problema. Bueno, entonces, desde ahí comienza, cuando él hablaba de un viejo militante, yo decía, bueno, yo soy ya una anciana militante porque empecé en el 68, que ya me parece que casi medio siglo, es mucho. Entonces, toda mi militancia fue hacia afuera, digamos, muy conocida. Bueno, eso quería decirle. Y yo nunca fui, a pesar de formarme con compañeros peronistas, ahí en Paraná, mi formación política, si se quiere, nunca fui peronista. Eso también quería aclararle en el contexto de que hoy el gobierno peronista, que los que están sentados a mi lado son peronistas, y que yo siempre planeo esta cuestión, no en el aula, porque jamás en el aula hablé de política partidaria, sí de política educativa, sí cuando nos quieren sacar de grados, aulas y demás. Ahí es cuando soy contestataria, sí cuando nos quieren cambiar el plan de estudio desde arriba y no desde los docentes, que somos los que estamos en contacto con la realidad, por más malos que seamos, pero somos los que estamos en contacto con la realidad. Entonces, sobre estas cosas siempre fui muy contestataria. Escribo cartas a todo el mundo y no me interesa las consecuencias, es decir, lo que a mí me interesa es estar bien conmigo misma, con los ideales de la década del 60 y del 70, ser fiel a eso y ser coherente con eso. Como también me produce ser una docente coherente en